Ahora vamos a tocar en esta clase uno de los temas más importantes que tiene que ver con la doctrina de la salvación, al considerar la obra en sí de salvación que Cristo efectuó en la cruz por nosotros. Ahora, el Antiguo Testamento predijo la muerte del Mesías. Para mencionar solo dos pasajes, Salmo 22, toda una descripción de la muerte del Mesías, como también Isaías capítulo 53. Lo extraño, aunque a la luz de lo que Pablo dice en 2 Corintios 3 de la ceguera espiritual de los judíos, lo extraño es que los judíos que estudiaron tanto las profecías mesiánicas, parece que mayormente pasaron por alto las profecías que tienen que ver con la muerte del Mesías. Eso explica quizá por qué los discípulos francamente no estaban preparados para la muerte del Señor Jesús. Vamos a ver que él trató de explicarles de antemano su muerte, lo que significaba, pero ellos estaban tan centrados en ese otro esquema mental del Mesías como un gran liberador, que no concebían en su mente la posibilidad de que el Mesías iba a morir. Y recién fue después de la resurrección de Cristo que estaban en condiciones de pensar y reflexionar sobre el significado de la muerte. Empecemos entonces con una mirada al Antiguo Testamento. Hay algunas enseñanzas bastante directas acerca de la muerte de Cristo. Podemos empezar en Isaías, el capítulo 53, que de hecho es un pasaje muy importante estudiar si hemos de entender bien por qué Cristo murió y cuál es el valor salvífico de la muerte de Cristo. Por motivos de tiempo, me voy a limitar solo a mencionar algunas frases que valen la pena estudiar exegéticamente para empezar el proceso de interpretar la obra de Cristo en la cruz. Versículo 5, versículo 4, perdón, versículo 4. Le tuvimos por azotado, azotado, por herido de Dios. ¿Qué significa eso? ¿En qué sentido fue el Mesías herido por Dios? Versículo 5 continúa diciendo, Él herido fue por nuestras rebeliones. Una frase importante ahí para estudiar. La siguiente frase también, molido por nuestros pecados. La tercera frase, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y la cuarta frase, por su llaga fuimos nosotros curados. Cuán importante es que tomemos tiempo para estudiar esas frases y empezar a elaborar una interpretación bíblica de la muerte de Cristo. Versículo 6. Al final dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Qué importante para entender exactamente qué pasó en la cruz del Calvario. Al fin de esta clase vamos a tener que enfrentar reinterpretaciones modernas que niegan por completo esas afirmaciones evangélicas que Cristo murió por nuestros pecados, Él pagó la culpa por mis iniquidades. Hoy en día eso suena muy extraño para el hombre moderno y hay muchas iglesias que están cambiando la doctrina de la salvación para encajar con la cultura contemporánea. Tenemos que empezar en estos pasajes en el Antiguo Testamento, estudiarlos a fondo para empezar el proceso de interpretar bíblicamente la muerte de Cristo. O miren el versículo 10. Con todo, Jehová quiso quebrantarlo. Qué importante esa frase. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Otras palabras fundamentales para interpretar la muerte de Cristo.
Versículo 11. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos, llevará las iniquidades de ellos. Así que cada una de estas frases reviste mucha importancia teológica para elaborar una buena y solvente doctrina bíblica de la muerte de Cristo. Luego podemos pensar en el Salmo 22, que si bien es cierto no tiene tantas connotaciones teológicas como Isaías 53, de todos modos es un narrativo bastante dramático de la realidad de la muerte del Mesías. Y las primeras palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya apunta a que en la cruz del Calvario hubo una ruptura entre Dios el Padre y el Dios el Hijo en términos de su comunión. Habría que interpretar qué significa eso, por qué se dio esa ruptura y esa ruptura tan trágica para ellos, una ruptura momentánea, temporal, hay que decir. ¿Qué implicancias tiene para nosotros y para nuestra salvación? También podemos mirar Génesis 22, cuando Dios le pide a Abraham sacrificar a su hijo. Y esa pregunta del hijo, padre, aquí está la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Y la respuesta de Abraham, Dios proveerá un cordero. Y al fin, cuando eso fue exactamente lo que pasó, y un cordero muere en lugar de Isaac, Abraham llamó ese lugar Jehová Jireh, afirmando, en este monte moría, Jehová proveerá. Proveerá esa ofrenda que morirá en lugar de todos aquellos que confían en Dios. Así que aquí tenemos algunas de las enseñanzas directas del Antiguo Testamento para interpretar la obra de Cristo en la cruz. Pero también hay muchas enseñanzas indirectas. Por ejemplo, desde el capítulo 3 de Génesis, cuando el pecado entró, tenemos este concepto de que un animal murió para cubrir al pecador delante de Dios. ¿Se acuerdan cómo Dios hizo ropa de la piel de animales para cubrir a Adán y Eva? Génesis 3:21. Reviste mucho significado teológico. La Biblia no entra en detalles, pero es de dudar que Dios creó esas pieles de la nada. Lo más probable es que Dios mismo se encargó de matar animales. Y a la luz de lo que leemos en el resto de la Biblia, la sangre de esos animales en cierta manera simbolizaba la limpieza del pecado, la expiación del pecado, y fue con los pieles de esos animales que Adán y Eva podían vestirse en la presencia de Dios. Luego tenemos a partir de ese momento esta conciencia en la Biblia que también vemos replicado en casi todas las culturas antiguas del planeta Tierra. La necesidad de ofrecer algún sacrificio para acercarse a Dios. Abel lo hace en capítulo 4 y recordamos cómo Dios aceptó la ofrenda de un animal que Abel ofreció y no la ofrenda de su hermano Caín, que fue una ofrenda vegetal. Claro, no tenía solo que ver con la naturaleza de la ofrenda, sino con la fe del ofrendante. Pero qué interesante, qué significativo, que fue el hombre a quien Dios aprobó su fe, que presentó un animal como un sacrificio para entrar en comunión con Dios. Luego leemos que Noé, al salir del arca, hace un altar y ofrece animales en sacrificio. Abraham, cuando llega a la tierra prometida y Dios se manifiesta,
él hace un altar, hace una ofrenda, un sacrificio a Dios. Y así, hermanos, a lo largo del Antiguo Testamento, había este sentir de que el ser humano no puede acercarse a Dios tal como es. Un animal tiene que ser ofrecido. El concepto de que el animal muere en lugar de el que quiera acercarse a Dios. Eso ya fue llenando la mente de los que leían el Antiguo Testamento, preparando el camino para la venida del Señor Jesús. O pensemos en el Cordero de la Pascua, que murió para salvar a otros que estaban bajo la amenaza de la ira de Dios en la forma del ángel de la muerte. El Cordero de la Pascua muere para que el Hijo primogénito no lo hiciera. Luego, los primeros 7 capítulos de Levítico, toda ese conjunto de leyes ceremoniales que tiene que ver con diferentes sacrificios cuando un judío quería acercarse a Dios. Levítico 16, el día de la expiación, cuán importante para entender la muerte de Cristo. Pero también hay que reconocer, hermanos, que el Antiguo Testamento apunta a la ineficacia de esos sacrificios. Sino, ¿cómo explicamos las palabras de David en Salmo 51, versículos 16 y 17? Cuando David dice, porque no quiere sacrificios, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David, habiendo cometido pecado, se dispone para ofrecer los sacrificios que la ley de Moisés exigía. Quizá lo hizo en forma rutinaria y al final se dio cuenta que nada le ayudaba. Y el Espíritu Santo informa su mente y David expresa aquí, lo que Dios realmente pide no son esos sacrificios que son muy fáciles, especialmente para un rey, muy fácil ofrendar. Lo que Dios quiere es un corazón humilde y quebrantado. Así que todo el Antiguo Testamento apunta a este concepto de la muerte de un animal, la sangre derramada para que el ser humano pueda entrar en comunión con Dios. Dejemos el Antiguo Testamento y pasemos al Nuevo Testamento. Las enseñanzas del mismo Señor Jesús. En Juan 3, el versículo 14, hablando con Nicodemo, el Señor ya empieza a hacer alguna referencia a la muerte que él iba a tener al fin de su vida. ¿Qué clase de muerte iba a ser? Juan 3, versículo 14. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Levantado sobre la tierra. Para cualquier judío, eso implicaba una sola muerte. Había una sola muerte en la que la persona era levantado físicamente de la tierra, era la muerte en la cruz. Y Cristo compara esa muerte en la cruz con la serpiente que fue colgado en un madero en el desierto para que toda persona mordida por esas serpientes venenosas miraran a la serpiente, la imagen de la serpiente, y por fe en Dios que ordenó esa imagen, sean sus vidas, sean perdonadas. Y aquí Cristo estaba hablando elocuente y simbólicamente de cómo él iba a morir. En los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, leemos que el Señor, más o menos a la mitad de su ministerio, empieza a hablar a los discípulos de la muerte que él iba a sufrir. Por ejemplo, Mateo 8,
Versículo 31, después de la confesión de Pedro, leemos lo siguiente: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitado después de 3 días. Ahora, los discípulos no entendían a qué se refería el Señor. Como dije, ellos estaban tan seguros que el Mesías estaba por establecer su reino, que cualquier enseñanza de la muerte del Mesías era incomprensible para los discípulos. Así que el siguiente capítulo, Marcos 9, el Señor repite la enseñanza. Versículo 31. Enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Y Marcos indica en el versículo siguiente que los discípulos tampoco entendieron eso. Así que el siguiente capítulo 10, versículos 33 y 34, el Señor otra vez, ahora yendo hacia Jerusalén, dijo lo siguiente: subimos a Jerusalén. El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Le condenarán a muerte, le entregarán a los gentiles, le escarnecerán, le azotarán, escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Así que con abundantes detalles, el Señor trató de preparar a los discípulos para su muerte, pero todo era en vano, en cierto sentido, porque ellos simplemente no captaron lo que el Señor estaba queriendo decir. Pero aparte de estas referencias a enseñanzas explícitas, tenemos en los evangelios todo un conjunto de alusiones a la muerte de Cristo. Por ejemplo, en Mateo 16, el versículo 4, cuando la gente incrédula, por cierto, le piden al Señor que haga una señal para que crean en Él. ¿Cómo responde el Señor? La generación mala y adúltera demanda una señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y en otro pasaje, él es más explícito, hablando de cómo Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estaría enterrado 3 días y luego resucitaría. Una clara referencia, aunque sea una alusión, a la muerte que él iba a sufrir. Hoy miremos en Marcos el capítulo 8. Poco después de enseñar a los discípulos acerca de su muerte, muy interesante lo que él dice en versículo 34, Marcos 8, 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hoy en día en nuestra cultura, en la que muchas personas usan un crucifijo como un adorno, tomar la cruz y seguir a Jesús suena extraño. Pero en el primer siglo, la única persona que tomaba una cruz era el que estaba por morir en esa cruz. Así que el Señor estaba diciendo: yo voy a morir en la cruz, y cualquiera que me quiere seguir tendrá que tener la misma disposición de asumir un compromiso que podría costarle la vida. Tome su cruz y sígueme. O si miramos en Lucas, el capítulo 9, ese momento de la transfiguración del Señor, noten este detalle que Lucas menciona en versículo 31. Hablando de Moisés y Elías que aparecieron al Señor en el monte, rodeados de gloria,
hablaban de su partida. ¿Qué se refiere ahí? Su partida. El término en griego es éxodo, que para todo judío resonaría con la salida de Egipto. Pero este verbo significa partida. Cristo estaba hablando, o el contexto es Moisés y Elías hablando con Cristo acerca de su muerte. Una muerte que, como el Éxodo, iba a dar lugar a la redención de una enorme cantidad de personas. Ahí está una alusión en esta palabra en Lucas 9, versículo 31. O miren también en Marcos 9, el versículo 9. Marcos 9, el versículo 9, también el contexto de la transfiguración. Leemos lo siguiente: descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto. Y noten estas palabras: sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Obviamente, la resurrección de los muertos implica una muerte previa. Otra alusión entonces a la muerte de Cristo. O Marcos 9, versículo 12. Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Una referencia a los sufrimientos del Mesías. Y aunque no menciona su muerte, no es muy difícil entender que el maltrato de las autoridades hostiles fácilmente podían llegar a la muerte, como en realidad ocurrió. Así que, hermanos, cuando leemos los evangelios, encontramos que la muerte de Cristo no fue una sorpresa para él. Hoy en día hay un grupo de líderes cristianos que hablan de el Jesús histórico y argumentan de que el Señor jamás pensaba que él iba a morir, que él era un gran reformador, una suerte de liberador para Israel, y se propuso salvar a Israel, y que nunca pensó en morir, y al final fue el triste desenlace. Pero esa forma de leer los evangelios pasa por alto, niega totalmente todos estos textos que dicen claramente el Señor Jesús no fue sorprendido por su muerte. Más bien él trató de preparar a los discípulos para eso. Y en Marcos 10, el versículo 45, tenemos no solo una referencia a la muerte de Cristo, sino qué clase de muerte sería. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo no murió simplemente como un revolucionario, pagando el precio más alto por sus ideales. No, Cristo murió una muerte muy productiva, una muerte que tuvo tremendos beneficios. Él entregó su vida como un acto de servicio para rescatar a muchísimas personas. Así que aquí tenemos algo de la enseñanza de los evangelios. Pero ¿dónde encontramos la verdadera riqueza de entendimiento de la muerte de Cristo? Está en la enseñanza de los apóstoles. Antes de su muerte, ellos no entendían lo que el Señor Jesús les quiso decir. Pero cuando Cristo murió y luego resucitó, ahora sus mentes por fin estaban abiertas a escuchar al Señor, reflexionar sobre todo el Antiguo Testamento y poco a poco alcanzar la interpretación correcta de la muerte de Cristo.
Y en esa manera empiezan a relacionar la muerte de Cristo con la salvación. Recordemos que antes de la muerte de Cristo, los discípulos pensaban que la salvación era algo simplemente material cuando el Mesías derrotara a los enemigos de Israel, estableciera un reino material y dentro de ese reino, con el poder del Mesías, todos vivirían en paz y tranquilidad y abundancia. Era su concepto de la salvación antes de la muerte de Cristo. Pero una vez que Cristo muere y resucita y es exaltado a la diestra del Padre, los apóstoles ahora empiezan a entender bien el propósito de la muerte de Cristo y el vínculo con la salvación. Su concepto de la salvación empieza a cambiar ahora. Miren Hechos 4, versículos 10 al 12. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Sanidad física. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, aquí citando el Antiguo Testamento, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y ahora Pedro añade, y y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. En versículo 10 habla de la muerte de Cristo. En versículo 12 habla de la salvación en Cristo. Y claramente los apóstoles están vinculando la muerte de Cristo con la salvación. Vamos a tomar un momento ahora para presentar los temas principales relacionados con la interpretación soteriológica de la muerte del Mesías. Créanme, hermanos, este es uno de los puntos neurálgicos de toda la enseñanza bíblica y en particular de la doctrina de la salvación. Hay una enseñanza rica, profunda, variada, compleja, que tenemos que estudiar y entender bien si vamos a enfrentar los desafíos hoy en día de personas que quieren negar casi completamente el valor salvífico de la muerte de Cristo. Hoy en día mucha gente se atreve a decir que Dios nos puede salvar y nos quiere salvar así nomás, que la muerte de Cristo no tiene nada que ver con la salvación. Increíble, pero así es. Por eso debemos estudiar este tema profundamente. En esta clase solo voy a presentar los temas generales, esperando que ustedes tomen tiempo para hacer el estudio y la investigación profunda que estos temas requieren. En primer lugar, la enseñanza apostólica del valor salvífico de la muerte de Cristo es que la muerte del Mesías evidencia el gran amor de Dios para con nosotros. La muerte del Mesías, no simplemente su vida, su muerte. Todos conocemos Juan 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí está la base del amor de Dios al enviarnos el Salvador. Pero ¿qué vino para ser el Salvador? Miren lo que leemos en Romanos el capítulo 5 y el versículo 8. En nuestras Biblias, Romanos capítulo 5 y el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que no solo su venida,
No solo su vida y enseñanza terrenal muestran el amor de Dios. El apóstol Pablo dice, no, es la muerte de Cristo que pone en manifiesto el amor de Dios. O miren lo que Juan escribe en su primera carta, el capítulo 4 y los versículos 9 y 10. Juan dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Ahora, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo podemos vivir por él? Versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esa palabra propiciación habla de la muerte de Cristo y una muerte con cierto propósito que vamos a estudiar en un momento. Pero por el momento simplemente notemos que el amor de Dios se manifiesta en la muerte de Cristo por nosotros. Ahora es a la luz de este concepto de una muerte que muestra el amor de Dios que la palabra ágape empieza a cobrar nuevo sentido. Los griegos tenían diferentes palabras para amistad, para amor familiar, amor entre pareja. Los griegos tenían una palabra que muy poco usaban, ágape. No lo usaban mucho porque no había muchos ejemplos que dar de un amor ágape, porque el amor ágape es un amor que tiene que ver con compromiso, un amor que tiene que ver con no solo sacrificio, sino la entrega total de una persona por otra. Y esta es la palabra ágape, esta palabra que se empieza a usar en el Nuevo Testamento para hablar del gran amor de Dios para con nosotros. Y relacionado con esa palabra, hay otro término, la palabra gracia, charis en griego. El amor ágape, que es un amor inmerecido, que Dios muestra para con pecadores, no solo enviando a su Hijo, sino para que ese Hijo muera en nuestro lugar. En segundo lugar, el Nuevo Testamento, los apóstoles enseñan que la muerte de Cristo fue una muerte vicaria. ¿Entendemos esa palabra? Vicaria. Vicario significa ejercer las funciones de otra persona. Él o ella es vicario para mí. El Nuevo Testamento indica que el Mesías no murió por otros como un soldado muere por la patria. Todos hemos escuchado historias de grandes héroes militares, tiempos de guerra, que mueren en el campo de batalla. ¿Pero por qué mueren? Bueno, mueren tratando de lograr la liberación de sus conciudadanos, pero no mueren por ellos como vicario, simplemente mueren como consecuencia de la batalla. Pero cuando el Nuevo Testamento y los apóstoles hablan de la muerte de Cristo, entra aquí una pequeña preposición en griego que resulta de vital importancia. La palabra huper, que todo estudiante de la Biblia tiene que conocer muy bien si espera interpretar correctamente la enseñanza apostólica de la muerte de Cristo. Volvamos a Romanos 5, porque aquí esta preposición huper se encuentra varias veces. Romanos 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió
Huper los impíos, por los impíos. Esta palabra huper significa en el lugar de o para. Versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, huper. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por huper el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, huper otra vez. Y aquí lo interesante es que si notan en versículo 8, el apóstol Pablo usa otra preposición en la primera parte. Dios muestra su amor para con nosotros. A veces en español intercambiamos la preposición, ¿no es cierto? A veces hablamos del amor de Dios por nosotros, el amor de Dios para nosotros. Pero aquí Pablo usa otra preposición, ais, que significa hacia, a favor de. Dios muestra su favor a favor de nosotros. Pero Cristo murió, huper, nosotros, por nosotros, en lugar de nosotros. Ahora, uno podría ilustrarlo con muchos otros pasajes donde esta preposición se usa en los escritos apostólicos. Pero basta este pasaje para indicar lo siguiente. Esta preposición huper, Cristo murió por, en lugar de los pecadores, nos lleva a interpretar la muerte del Mesías a la luz de la muerte de todos esos animales sacrificados en el culto del Antiguo Testamento. Cada vez que un judío quería acercarse a Dios, llevaba un animal al tabernáculo o al templo. El animal moría, la sangre derramada sobre el altar, y el hombre que llevaba el animal ahora podía entrar en comunión con Dios, entablar comunión con Dios. El animal moría en su lugar. Claramente lo que está señalando ese sistema sacrificial es que el que debía morir era el hombre. Él había pecado, no el animal. Pero el animal moría, huper, el pecador, en lugar del pecador. Y por siglos los judíos habían practicado eso, preparando elocuentemente el camino para la vida del Mesías. Y esta gran afirmación apostólica, Cristo vino a este mundo para morir como vicario en nuestro lugar. Yo debería morir. Él murió por mí. Otro concepto muy importante para entender la salvación es que la muerte de Cristo también fue una muerte redentora. Aquí permíteme enfatizar, no se trata de escoger una de estas interpretaciones como la verdadera. No, todas son ciertas. Estas interpretaciones se suman para tratar de entender lo amplio de la salvación que Cristo obró por nosotros. Todos los judíos sabían que durante el Éxodo, Moisés salvó al pueblo de la esclavitud. Y ese concepto de tomar un esclavo y ponerlo en libertad tenía una palabra muy particular, redención. En el tiempo del Imperio Romano, esta palabra era bastante conocida. Un esclavo podía ser redimido cuando alguien compraba al esclavo y le daba la libertad. Había que comprarlo primero y luego se le otorgaba la libertad. Era una compra redentora. Y este es el término que los apóstoles aplican a la muerte de Cristo. Él muere
para redimirnos de la esclavitud al pecado. Es una muerte redentora. Miren Romanos 3, el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención, la liberación de la esclavitud que es en Cristo Jesús, a través de su muerte en la cruz. Nos libera de la esclavitud al pecado, nos libera de la esclavitud a la muerte, nos libera de la esclavitud a Satanás y al mundo. Qué tremenda muerte de Cristo, una muerte redentora. O miremos Efesios capítulo 1, el versículo 7, esta lista de bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. ¿Qué dice el versículo 7? Hablando de Cristo, en quien tenemos redención. Y aquí Pablo añade una frase muy importante para entender cómo Dios nos redime. Tenemos redención por su sangre. Es la sangre de Cristo que rompe las cadenas de la esclavitud, que me pone en libertad. Habrá que ver exactamente cómo lo hace. Muy importante, elaborar una doctrina coherente de la redención. El apóstol Pedro quizá nos ayuda en 1 Pedro capítulo 1, cuando a partir del versículo 18 Pedro dice lo siguiente: sabiendo que fuisteis rescatados, podemos poner la palabra redimidos, fuisteis rescatados de la esclavitud de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Cómo? No con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo. Así que claramente lo que Pedro está diciendo es que todo pecador es esclavo al pecado. Necesita ser redimido. Lo que nos redime es la sangre de Cristo, la sangre derramada en la cruz. Aquí una pregunta. ¿Hubiera sido suficiente que alguien sacara de Cristo con una aguja un poco de sangre y esa sangre nos podría redimir del pecado? No. La sangre no podía ser extraída como lo podemos hacer hoy en día para fines medicinales o por cualquier otra razón. Era sangre derramada en cierta manera, sangre de un sacrificio, sangre, en este caso, de una persona que moría en lugar de otro. La única forma de liberarnos del pecado, de la esclavitud al pecado, era alguien muriendo en nuestro lugar. Así que hay toda una teología de la redención que hoy en día es urgente que pastores y líderes tengan muy, muy en claro, con una abundancia de detalle bíblico, que entendamos bien el concepto de la muerte redentora de Cristo en la cruz para salvarnos. En cuarto lugar, fue una muerte también expiatoria. Miren Romanos 4, el versículo 25. Este concepto adicional, una muerte expiatoria. Leemos en Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Pero noten esto, fue entregado por nuestras transgresiones. El soldado que muere en el campo de batalla, lo podemos felicitar por su amor a la patria, pero jamás diríamos que ese soldado murió
por los pecados de sus conciudadanos. Ese concepto simplemente no entra ahí. La muerte de un soldado jamás es una muerte expiatoria, pero Cristo no murió solo como un soldado en un campo de batalla. Él fue a la muerte para morir por nosotros. ¿Y por qué tenía que morir? Porque nosotros somos transgresores. El Mesías murió por causa de nuestras transgresiones y Él murió para expiarlas, para limpiarnos de la contaminación y la culpabilidad del pecado. Miren 2 Corintios 5 y el versículo 21. Como verán, hermanos, estoy citando muchos pasajes. No tengo tiempo para estudiarlos en detalle exegéticamente. Esa tarea la tendré que dejar a ustedes. Esta es la riqueza teológica del Nuevo Testamento acerca de la salvación. 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Claramente la muerte de Cristo tiene que ver con nuestros pecados. Hebreos 9, versículo 28, lo explica quizás un poco mejor. Hebreos 9, 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de mucho. Ahora, ¿qué significa para llevar? Bueno, para llevar el castigo de los pecados de muchos, para quitar de ellos la carga del pecado y la culpa. Él murió esa muerte expiatoria para expiar nuestros pecados. Primera Pedro 2, el versículo 24. Dice Pedro, hablando de Cristo, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, citando Isaías 53, el versículo 5. Por eso, la muerte de Cristo, al expiar nuestros pecados, ¿cómo funciona? Es que la sangre cubre nuestras transgresiones. A lo menos en el Antiguo Testamento, un verbo que se usa para expiar tiene el sentido de cubrir. La sangre cubría la mancha y la culpa del pecador. Hebreos 9, versículo 22. Casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión o no se hace expiación de los pecados sin sangre. Pero como dije antes, no cualquier sangre, la sangre de un sacrificio, la sangre de una vida entregada a la muerte. Una persona muere por mis pecados para que mis pecados sean expiados. Versículo 19, Hebreos 10. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Es la sangre, ni siquiera la muerte nomás. Es la sangre de Cristo que nos limpia del pecado y nos permite entrar en la presencia de Dios. Pero ¿qué es esto de cubre nuestros pecados? Eso nos lleva a una quinta faceta de la obra de salvación de Cristo en la cruz. Fue una muerte propiciatoria. Esta palabra un poco extraña que hoy en día pocos lo usan y aún menos quizá la entienden bien. Romanos 3, versículo 25. Hablando de la muerte de Cristo, versículo 24, una muerte redentora, y ahora en versículo 25, una muerte propiciatoria, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre.
Así que la muerte de Cristo fue una muerte propiciatoria. Juan concuerda en 1 de Juan, el capítulo 4, el versículo 10, que leímos hace un momento, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Pero ¿cuál es el concepto de propiciación? Hebreos 9, el versículo 5, nos va a dar la respuesta. Hebreos 9, versículo 5. Hablando de los detalles de la indumentaria en el tabernáculo, dice sobre ella los querubines de gloria en el lugar santísimo que cubrían el propiciatorio. Ahora, ¿qué es el propiciatorio? Pueden ver aquí en la imagen el arca del pacto. El arca del pacto era un cofre de madera. Adentro estaban los 10 mandamientos, un poco del maná, la vara de Aarón. Pero esta caja estaba cubierta con una tapa forrado de oro y encima 2 querubines. Y una vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con esa sangre del macho cabrío. ¿Y qué hacía el sacerdote? Tomaba la sangre y la derramaba sobre esa tapa hecha de oro debajo de las alas de los querubines. Y al derramar esa sangre, estaba cubriendo el pecado. Propiciatorio significa lo que cubre. Aplicándose al arca, la tapa cubría el arca. Pero dentro del arca estaban los 10 mandamientos. Durante todo el año, el pueblo de Dios había quebrantado una y otra vez todos esos mandamientos y estaban expuestos a la ira de Dios. El alma que pecare, esa morirá. La nación entera merecía morir. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Entraba con la sangre de ese macho cabrío cuya vida se había sacrificado antes, colocaba la sangre sobre la tapa del arca. Dios estaba, digamos, encima de esa tapa. La sangre cubría la tabla de los 10 mandamientos. Y Dios mirando de arriba no veía los 10 mandamientos quebrantado por la nación de Israel. Lo que veía era la sangre derramada para tapar todos esos pecados. En esa manera, el sumo sacerdote hacía propiciación, porque el concepto era que la ira de Dios estaba sobre Israel por quebrantar los 10 mandamientos. Para salvar a Israel de la ira de Dios, era necesario entrar al lugar santísimo, derramar sangre para tapar. Y de esa manera la ira de Dios era tapada, propiciada, y Dios ahora miraba al pecador con favor. Así que la muerte de Cristo cumplió esa función. Nuestros pecados nos exponían a la ira de Dios. Cristo cargó esa ira, muriendo en nuestro lugar. ¿Cuál fue la señal de que él había muerto llevando la ira de Dios? Su sangre. ¿Qué hizo Cristo con su sangre? Él traspasó los cielos y entró en la presencia de Dios. Y con su sangre, él tapó nuestros pecados, haciendo propiciación. En esto se manifiesta el amor de Dios. No que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para ser
propiciación por nuestros pecados. Hermanos, ¿se dan cuenta la profundidad de enseñanza que hay en el Nuevo Testamento acerca de la salvación de Cristo? También fue una muerte justificadora. El apóstol Pablo trata el tema de la justificación en Romanos 3, del 21 al 31. Podemos mirar también 2 Corintios 5, el versículo 21. ¿Qué dice el apóstol Pablo aquí? 2 Corintios 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, es decir, el Señor Jesús, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo? Dios el Padre. Por eso en Isaías 53 leemos, quiso Dios quebrantarlo. No con un deseo maquiavélico, sino fue el propósito de Dios cargar en su Hijo todo el juicio contra nuestros pecados. Así que al que no conoció pecado, por nosotros, Dios el Padre lo hizo pecado, para que nosotros, por Dios el Padre, seamos hecho justicia de Dios en él. Hay esta transferencia, ¿no es cierto? Como la imagen indica. Dios transfiere a favor del pecador toda la vida impecable de Cristo aquí en la tierra, 33 años, guardando toda la ley de Dios. Esa justicia, Dios la transfiere a nosotros. Y nuestros pecados, Dios transfiere a su Hijo. En la cruz del Calvario, Dios el Padre trató a su Hijo como si fuera pecador, aunque nunca había pecado. Y en esa manera, su sangre nos limpia de todo pecado y Dios el Padre nos declara ahora justos delante de Él. No porque seamos mejores personas, sino por esta transacción que Dios el Padre efectuó a través del Señor Jesús. Él muriendo por nosotros y el Padre declarándonos justos en su presencia. Por eso, hermanos, ahora entendemos que la muerte de Cristo también fue una muerte reconciliadora. Nuestros pecados han hecho una separación entre Dios y nosotros, como dice el profeta Isaías. Y Pablo lo pone en esta manera, siendo enemigos de Dios por nuestros pecados. Y hermanos, por eso cada persona que nace en este mundo nace alejado de Dios, nace un enemigo de Dios. Por eso nadie busca a Dios automáticamente por su propia cuenta. Imposible. Somos pecadores, alejados de Dios. Pero a través de la muerte de Cristo, Él paga por nuestros pecados. Él cubre la ira de Dios. Él limpia nuestros pecados y nuestra culpabilidad. Y cuando creemos en Cristo, Dios el Padre ahora nos mira como si nunca hubiéramos pecado, como si no tuviéramos ninguna deuda con Dios. Y el Dios eterno santo se acerca a nosotros, nos abraza en Cristo. Somos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo. Y hermanos, qué tremenda enseñanza es esta de la doctrina de la reconciliación a través de la muerte de Cristo. Por eso el apóstol Pablo en 2 Corintios 5 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no contando en contra de ellos su pecado. En Cristo hemos sido reconciliados con Dios. Y por eso Pablo dice, tenemos que llevar este mensaje. Somos embajadores de la reconciliación cuando predicamos el Evangelio. Hermanos, uno podía continuar hora tras hora estudiando exegéticamente estos y muchos otros pasajes. Pero
tengo que terminar, tristemente, con una reinterpretación radical de la muerte de Cristo. Por 1900 años, la iglesia cristiana se basó en la interpretación apostólica de la muerte de Cristo, tal como lo tenemos en la Biblia. En el siglo XIX, teólogos alemanes, británicos, americanos, comenzaron a reinterpretar la muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX empezaron a dar la idea de que un Dios que exige la muerte de su hijo para perdonar es un Dios barbárico, un Dios de tribus ancestrales remotas de tiempos pasados. Y decían, en el siglo XIX, un siglo de avance científico, tremendo desarrollo en Europa, en Estados Unidos, ¿qué vamos a estar creyendo en un Dios que exige sangre para perdonarnos? Y lo que decidieron hacer fue determinar que el Nuevo Testamento fue escrito por hombres. Y por lo tanto, tenemos toda la libertad de reinterpretar sus enseñanzas o simplemente afirmar que Pablo y Pedro y Juan estaban equivocados. Que ahora, dijeron ellos, ahora somos avanzados. Hemos dejado esas cosas atrás. Y ahora sabemos que Dios es puro amor. Puro amor. Y Él es capaz de perdonarnos nuestros pecados así nomás, sin ningún sacrificio, sin ninguna ofrenda. Y la teología liberal rechazó por completo la predicación apostólica de la muerte de Cristo. Ahora, hacia fines del siglo XIX, mucha gente en las iglesias protestantes reaccionaron y surgió el movimiento evangélico en el siglo XX. Ese movimiento evangélico expandió el evangelio a todo el mundo. Tremendo avance misionero en el siglo XX. Lamentablemente, hacia fines del siglo XX, en algunos seminarios que se jactaban de ser muy académicos, seminarios evangélicos, los profesores empezaron a reinterpretar también la muerte de Cristo, al igual que los teólogos liberales. El argumento era un poco diferente. Lo que decían ahora es que, bueno, los escritores de las cartas y la Biblia eran hombres de su tiempo, que tenían cierta cultura. Y obviamente la Biblia, decían ellos, fue revelada dentro de ciertos contextos culturales. Y esos contextos culturales condicionaron la revelación bíblica. Y que hoy en día la cultura ha cambiado tremendamente. Por lo tanto, argumentaban, tenemos que reinterpretar la Biblia, quitar de ella todo ese bagaje cultural que tuvo su lugar a su tiempo, el primer siglo o antes de Cristo, pero que hoy en día el mundo no acepta ese bagaje cultural. Así que ahora tenemos que presentar la muerte de Cristo en otro sentido. Y ahí aparece la iglesia emergente. Ahí aparecen los cristianos progresistas. Hoy en día están popularizando esos conceptos de la teología liberal del siglo XIX, cambiando un poco los argumentos, pero llegando a exactamente las mismas afirmaciones. Y hermanos, eso nos indica que la generación actual, ustedes que están escuchando este audio, ustedes necesitan urgentemente profundizar su doctrina de la muerte salvífica de Cristo en la cruz.
Tiene que predicar esto en las iglesias. Tiene que enseñar la interpretación apostólica, porque si no lo hacemos, hay mucha gente en las redes que están queriendo negar el Evangelio de Cristo. Y tenemos, hermanos, un gran cometido de defender la fe una vez entregada a los santos por los apóstoles, como dice Judas en su carta. Para concluir, la muerte de Cristo, juntamente con su resurrección, es el punto neurálgico de nuestra doctrina de la salvación. Por lo tanto, es imprescindible que todos invertamos bastante tiempo estudiando en detalle la muerte salvadora de Cristo en toda su complejidad. Enseñar eso a los creyentes para proteger el Evangelio contra estos ataques satánicos que quieren quitar de la iglesia su verdadero testimonio. Que Dios les bendiga y que les dé entendimiento al reflexionar sobre esta clase.